Empiezo de nuevo porque buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a otra reunión del seminario de trazo, realidad, juego, cuerpo y transferencia en tiempos de juego, de conectividad digital, también de juego, ¿por qué no? Hoy contamos con la presencia de Luis Migueles, un amigo de la casa. Estamos muy contentos de volver a recibirlo. Luis es psicoanalista, actualmente coordinador del espacio de investigación en psicoanálisis, miembro del grupo clínico Fragmentos, fundado por Fernando Ulloa, y tiene libros publicados que son Jugar la palabra, Astillas en el tiempo, Herramientas psicoanalíticas y Como Freud frente al Moisés. Todos en Editorial Letra Viva. Bueno, lo hemos invitado y hoy nos va a hablar sobre el cuerpo entre lo propio y lo ajeno. Voy a hacer una aclaración antes, antes de que, porque si hay alguno que se retira, y es que en el mes de julio vamos a tener 3 encuentros, que va a ser el próximo, el 16 de julio, y vamos a contar con la presencia de Mabel Fuentes. Y luego el 30 de julio, que vamos a contar con la presencia de Diego Zubiate. Bueno, ahora sí, te escuchamos, Luis. Como siempre, vamos a escuchar lo que tiene para contarnos, decirnos y aportar, que seguramente va a ser un montón. Y luego vamos a dar lugar al debate, a la charla, al intercambio. Bueno, te escuchamos, Luis. Hay un ruido. No sé si lo escuchan. Bruno, silencia, por favor, al que... Gracias. No, ahí está. Ahora sí. Bueno, sí, le decía, estaba contento de estar acá nuevamente, no en mi casa, sino acá, ahí, en este ámbito virtual que se arma en estas reuniones. Y bueno, vamos a hablar justamente del cuerpo, ¿no? De donde lo que tenemos presente son imágenes, no está el cuerpo. Y imágenes planas, cosa que hace complicado el pensar el espacio también, que el cuerpo crea espacio. Esa es una de las características, es por el cuerpo que hay espacio, no hay espacio antes del cuerpo. Este tema yo lo desarrollé hace no mucho en 2 artículos que salieron publicados en Página 12. Yo sé que algunos de ustedes leyeron los artículos y tenían algunas cuestiones para plantear, conversar, dialogar conmigo. Y a mí, como saben, me interesa más la conversación que la exposición, pero vamos a hacer una puntuación de lo que planteo en esos artículos para después abrir la conversación a lo que se desprenda de esto que digo, pero además lo que han pensado, los que han leído los trabajos y les interesaba conversar. Yo creo que este tiempo de la pandemia puso en escena enormemente el cuerpo, ¿no? Es así como justamente por el encierro, la ausencia y la mortalidad. Esto plantea un tema porque nos plantea a nosotros, analistas, un tema, y yo creo que lo venimos discutiendo, pensando, charlando entre nosotros de manera más informal o
más en reuniones más grandes, ¿qué es lo que cambia de la atención virtual a una atención presencial donde aparece no solamente el cuerpo del paciente, sino del analista? Porque también nosotros estamos restando cuerpo en este modelo, en este modo de atención. Si bien pudimos en general seguir, por suerte, atendiendo, trabajando, respondiendo a las demandas de los pacientes y a nuestras necesidades también profesionales, creo que hay cambios importantes en un modo de atención que se da en forma virtual y un modo que se da en forma presencial. Y en ese cambio tiene que ver la presencia del cuerpo, de los cuerpos en juego. Como decía antes, los cuerpos crean espacio y el espacio que va creando en una relación transferencial analítica es muy importante porque genera ahí una dimensión donde transita algo que no es solamente del orden de la palabra. Tal vez nosotros creemos y apoyamos la idea de que nuestra cura es una cura de la palabra o por la palabra, porque sabemos que también la palabra ha enfermado y por eso la palabra puede liberar, pero también sabemos que la palabra toma cuerpo, y cuando digo que toma cuerpo, es decir, hay un sustento corporal que hace que esa palabra tenga una dimensión que no es la misma en una pantalla que en presencia. Eso para dejar algún tema, porque creo que después lo vamos a retomar en relación a las preguntas que ustedes se fueron haciendo, me imagino, a lo largo de todas estas conferencias, sobre los efectos de la pandemia en la transferencia y en el trabajo analítico. Otra cuestión que puso bastante de relieve la problemática que hace ya casi un año y medio que estamos viviendo, de evitación, de encierro, de cuidado, de no contacto, o contactos muy restringidos, de contactos cuerpo a cuerpo, en un ámbito, me refiero al ámbito argentino, donde el cuerpo en el encuentro con el otro tiene mucha significación. El abrazo, el beso, la mano, el tocarse, hay una comunicación corporal muy fuerte que está siendo de alguna manera evitada, o que ha sido evitada durante este tiempo por el temor al contacto. Y el cuerpo se ha recluido un poco a una situación de familia o de encierro personal, en el caso de la soledad, pero también en el caso de una familia está como se ha restringido más a ese intercambio familiar, pero el cuerpo no ha circulado en otros ámbitos y de encuentros con otros. Cosa que ha establecido más una tendencia y uno diría como cierto regresión endogámica en relación a muchas situaciones analíticas que uno va siguiendo, ¿no? Esa salida de la casa se ha visto bastante restringida para los jóvenes, para los chicos, para todos, pero digo en relación al joven, ¿no? Yo planteo ahí en nuestros escritos una cuestión que puede ser polémica y que seguramente no se acuerda tan fácilmente, que es que creo que es necesario pensar y no reducir el binarismo cuerpo y psique, o cuerpo y alma, para tomarlo en términos tradicionales.
Es decir, que si bien se ha pensado en la cuestión de que somos cuerpos y que todo es una unidad, yo creo que el psicoanálisis muestra otra cosa, que hay una escisión. Esa escisión implica un trabajo psíquico. El cuerpo no es algo dado, sino que es algo que se va construyendo, que en esa construcción tiene que ver el otro necesariamente, y que además no está presentado como una unidad psicofísica, sino que hay una escisión y una relación que no siempre es armónica, sino que puede ser muy conflictiva. En principio hay dos tiempos, el tiempo de la conciencia y el tiempo del cuerpo. Creo que el tiempo de la conciencia es un tiempo muy diferente, es un tiempo eterno. En la conciencia no hay idea de mortalidad, de finitud. Toda la filosofía trabajó esa cuestión de que si bien hay un saber acerca de que somos mortales, hay una renegación permanente de esto, y la conciencia siempre tiene un tiempo diferente al cuerpo. El cuerpo tiene un tiempo limitado, un tiempo, podríamos decir, que está ya determinado previamente de existencia, y lo que aparece como la división en todas las culturas de cuerpo y alma tiene en principio que ver con esta temporalidad diferente entre la temporalidad corporal y la temporalidad de la conciencia. Más aún si pensamos que en el inconsciente no hay la temporalidad que nosotros reconocemos como consciente. Pero que, bueno, ahora me voy a ocupar de eso, de cómo aparece la cuestión del inconsciente. Pero quiero partir de esto, ¿no? Que todas las culturas, a lo largo de las civilizaciones y de todo lo que conocemos, siempre han dividido cuerpo y alma. Efecto de esta división es pensar en la inmortalidad del alma, en pensar en que hay algo más allá de la muerte del cuerpo, que hay una continuidad de la vida, y la idea que aparece también en algunos sueños de hasta poderse ver muerto. Es decir, hay una escisión donde hay algo que mira un cuerpo, pero el cuerpo como ajeno, como algo que no es propio o que ha dejado de ser propio. Por lo tanto, lo que me hace preguntar que si no hay una absoluta integración, no podemos decir que somos cuerpo. Tampoco es fácil decir que tenemos cuerpo, como si fuera una propiedad nuestra, como si dijéramos tenemos una casa o tenemos, porque ahí estaríamos presentando la cuestión también como una propiedad. Vamos a ver de qué se trata. Si no somos ni tenemos cuerpo, ¿cómo aparece entonces esta dimensión corporal y qué nos plantea como trabajo psíquico? Todos sabemos que el cuerpo necesita del otro para constituirse como cuerpo, que en principio uno podría decir que no hay cuerpo. La unidad que se establece no es consigo mismo, sino que es con el mundo. El cuerpo va a construirse a medida que se construye el mundo y el otro. Si no hay otro, todavía no hay cuerpo. El pecho que el chico toma no forma parte ni del otro ni de sí. Es una unidad que debe desprenderse y crea ahí cuerpo. Crea cuerpo en relación a que se puede hablar de un objeto que se desprende, que ya tiene esa particularidad que está entre lo que uno podría decir lo dado y lo creado.
la paradoja es que aquello que es dado, como es el pecho, el sujeto lo tiene que vivenciar también como creándolo, es decir, como construyéndolo. Cuando en la medida que se constituye un pecho, se constituye una boca. Si no hay esa separación, esa posibilidad de constituir el pecho como objeto desprendido de esa unidad, y no habría posibilidad de crear boca. Pecho y boca sería una cosa pegada y única. En ese sentido, el trabajo de la corporación o la construcción de un cuerpo implica siempre una pérdida, una separación. Ya en todo el desarrollo pulsional que Freud describe, muestra de esta manera cómo se va constituyendo un cuerpo a medida que la pulsión retorna sobre sí. Si la pulsión primero no hay sujeto de la pulsión, tampoco podríamos decir que hay un cuerpo de la pulsión. Solamente cuando retorna, la pulsión constituye fuente y objeto, es decir, constituye cuerpo, con la modalidad de ser a su vez fuente, es decir, origen de la pulsión y objeto a la que ésta se dirige. Pecho primero, pero va a ser después hacia el objeto también, es el objeto A como objeto que incluye la fuente oral, ¿no? Y donde se desprende de ahí, de esos labios, también el pecho como objeto. Ya esa ruptura es inalcanzable para nadie, y bueno, sabemos que de ahí toda la problemática del deseo, porque ningún objeto va a lograr la fusión inaugural en la que eh, primordial antes de la separación. Entonces, si el sujeto sabemos que se constituye en el campo del otro, es en tanto que retorna desde ahí la pulsión que el cuerpo se erotiza. Y entonces aparece para lo que nosotros llamamos cuerpo erotizado, que no es lo mismo el cuerpo erotizado que el organismo, aunque tenga connotaciones autoeróticas, es decir, la satisfacción del chico como chupándose el dedo o la masturbación, ya habla de una forma de relación de objeto, aunque de la manera autoerótica. Digo de una forma de relación de objeto porque ya el cuerpo aparece como objeto para sí mismo, ¿sí? Esa condición del cuerpo hace que el cuerpo tenga siempre una dimensión de ajenidad. Lacan hablaba de la extimidad como algo que era lo más íntimo y al mismo tiempo lo que se presentaba como exterior. Uno puede hablar de esa dimensión extranjera también, que es algo que se presenta como siendo de otro lugar, pero que puede convivir en el mismo espacio, ¿no? en el mismo territorio. Eso de lo íntimo y lo exterior como una unidad, como un recorrido donde no lo más íntimo puede ser lo más externo, es una novedad para pensar el espacio, porque en general el espacio se pensaba siempre como el adentro afuera o trazando una línea lo que estaba de un lado o del otro. Toda la idea que surge de la topología lacaniana acerca de cinta de Moebius, extimidad, etc., muestra cómo en el espacio
está siempre circulando lo propio y lo externo, lo íntimo y lo ajeno en un permanente recorrido. Esa dimensión es lo que provoca que el cuerpo nunca termine de ser totalmente asimilado como propio y presente cierta ajenidad. No todo lo del cuerpo ha sido transformado o tomado en esa dimensión de constitución libidinal. Hay zonas que no han sido constituidas libidinalmente. Eso es lo que después vamos a ver como padecimientos psicosomáticos, pero que implica una base casi diría universal. No siempre se desatan, pero hay siempre zonas que han quedado como eximidas de esta construcción libidinal en relación a un otro. En las enfermedades psicosomáticas o los padecimientos psicosomáticos se ve claramente como hay zonas que si bien uno las puede tomar como palabra y traducirlas de alguna manera, no hablan de la misma manera que una conversión, por ejemplo. Son zonas mudas, desangeladas al vínculo de la palabra. Como que algo de lo simbólico ahí no se pudo constituir. Y por lo tanto el cuerpo queda en una dimensión que no está construido en esto que le iba diciendo como con la posibilidad de objetivarse, de ser algo para alguien, sino que es algo que queda en una dimensión de falla, de fracaso de la constitución simbólica. Con lo cual, uno podría decir que cualquier intervención ahí del orden de la traducción fracasaría. No hay posibilidad de traducir a la manera del síntoma conversivo histérico, donde si bien nos habla de otra manera, está hablando de relaciones objetales. Cuando Freud decía de la paciente que no podía caminar, que no podía dar un paso hacia su hermano, estaba hablando de que su cuerpo estaba hablando, diciendo algo de su deseo reprimido en relación a su cuñado. Esto estaba enunciado de esa manera. Por eso el cuerpo es enunciación en ese caso. Hay enunciación deseante en el cuerpo cuando presenta un síntoma histérico, un síntoma de conversión. Hay enunciación deseante. No hay enunciación deseante en un caso de padecimiento psicosomático. Ahí nos encontramos con otra problemática que es la de ese cuerpo que ya no habla. Es un cuerpo mudo. Es un cuerpo que en general está padeciendo algo que no es una falla en sí mismo, en el sujeto, sino en el otro. Gisela Pankow planteaba que los padecimientos, muchos padecimientos corporales, y se refería fundamentalmente a estos efectos psicosomáticos, provenían de daños en la estructura simbólica familiar. Es decir, hay algo del orden de la falla en el otro,
en la simbolización que puede hacer el otro de ese cuerpo, cuando ese cuerpo necesitaba de ese otro, hay una herida que ahí aparece en el sujeto como afección psicosomática. Por eso, lo que hay que reconstruir ahí no es que se le pueda hablar a ese sujeto sobre lo que padece, porque no puede decir nada. Es como si uno tuviese que hablarle al otro de lo que padece ese sujeto. Es decir, construir una triangulación que no está dada, una apelación a un tercero, ahí que implicaría otro movimiento, otro lazo, que no es el de la interpretación en principio, sino que es la construcción de un simbólico que falla, que está fracasando en ese vínculo con ese otro. Es en el otro que falla lo que se manifiesta como daño en el sujeto, en el cuerpo de ese sujeto. Hay un caso que yo presentaba ahí en los escritos, después se los puedo contar para que sirva como elemento de conversación. Pero creo que primero quería referirme a otra cuestión, que es que también tiene que ver con lo extraño en el cuerpo, los elementos que aparecen como ciertas, no padecimientos, sino como cuestiones que uno podría decir también enunciaciones corporales que no sabemos de dónde provienen y cómo y qué origen tienen. Como ven, estoy pensando el cuerpo en la dimensión de más que de enunciado, es decir, hablar sobre el cuerpo, sino lo que el cuerpo puede hablar o no, o el fracaso del cuerpo en hablar, que decía de los padecimientos psicosomáticos. Pero también puede hablar de maneras anómalas para un sujeto o extrañas o incontrolables y que producen cierta también necesidad de apropiación de eso. A mí me llamó la atención un trabajo que me parece muy interesante. Yo he leído varias cosas de Oliver Sacks. Yo creo que lo deben conocer, es un neurólogo ya fallecido no hace mucho, que hizo de la neurología algo muy próximo a lo que Freud hizo de la psicopatología. Es decir, la transformó en un relato, transformó la presentación de casos, ya no en un problema neurológico, sino en un problema o una situación que podía ser un relato sobre la vida de alguien, sobre un paciente que con un trastorno neurológico, él nunca lo pensó como deficiencia, sino que lo que le importaba era qué hacía con ese trastorno. Es decir, cómo se las arreglaba ese sujeto para sobrevivir o vivir con ese trastorno. ¿Cuáles eran los mecanismos que ponía en juego? En uno de sus relatos clínicos, toma a un paciente que tenía el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette, no sé si lo ubican, era un síntoma rarísimo que fue descrito por Gilles de la Tourette en 1885. Y después desapareció de la clínica prácticamente, y se decía que había un caso en 1.000.000. A Oliver Sacks cuenta que un día, caminando por las calles de Nueva York, se encontró en una hora con 3 personas con el síndrome de Tourette que se le cruzaban.
cosa que dijo, 1 en 1.000.000 no puede ser. Acá hay algo que está ocurriendo y que no lo podemos registrar. Y empezó a investigar más sobre el turetismo, que es una alteración neurológica, pero que representa o muestra cierta característica, digamos, de el funcionamiento anárquico de lo que puede ser mente y cuerpo. El síndrome está caracterizado por lo siguiente: tics abundantes, explosiones de tipo exageradas, manifestaciones corporales de exabruptos, insultos, muchos también imitan rápidamente, ya no es que imitan, hay como un mimetismo rápido con el otro, cuando ocurre como una identificación inmediata y digamos, absoluta. Es decir, por ejemplo, alguien pasa rengueando y él empieza a renguear sin provocar, no es que lo está imitando, sino que se le produce como un mimetismo animal, en el sentido de que reproduce eso otro con lo cual se encuentra. Espasmos, muecas, ruidos, maldiciones, imitaciones involuntarias, todo esto que decía, como si el cuerpo se comportara independiente de la voluntad consciente de la persona, ¿no? El caso es muy interesante porque le llega a este paciente con este síndrome que tenía desde los 4 años. Era un muchacho de 30 años, pero de los 4 tenía permanentes, continuas manifestaciones turéticas. Esto lo llevaba a que tenía una vida bastante complicada, porque no podía, era sumamente inteligente, tenía un título universitario, doctorado, pero no podía permanecer en ningún trabajo, porque le aparecía esos espasmos, esos gritos, esos insultos o esas tics, y en tiempo no lo despedían. Empieza a atenderlo y él llamaba a estos ataques turéticos sus intrusos, es decir, intrusaban su vida y lo ponían en un estado caótico. Solo se veía libre de los intrusos, es decir, se podía relajar en el sueño y en el estado post-coito. Tenía además una actividad que era la de músico aficionado, era músico de jazz y era baterista. Ahí el síndrome de Tourette les venía al pelo. Él tenía arranques rítmicos increíbles a partir de esos movimientos que uno podría llamar incontrolados, espásticos, locos, pero que conseguía armar una secuencia rítmica importante. Era gracias a esto que podía soportar más la vida, ¿no? Porque era un virtuoso de la batería. Y vivía de eso prácticamente, cuando conseguía tocar en algún lugar. Oliver Sacks lo empieza a atender con haloperidol. Y inmediatamente, por efecto del haloperidol, disminuye los ataques notablemente. Disminuyen y pareciera que es una cura fantástica. Al cabo de un mes que lo está atendiendo así, llega un día y le dice el paciente todo
lastimado, con la nariz hinchada, con un moretón en el ojo, se acabó su jodido aloperidol, le dice a Sachs, a Oliver Sacks. Pareciera ser que empieza a tener efectos de otra naturaleza. Todo lo que era movimiento empieza a congelarse. Es decir, ya no tiene los ataques turéticos, pero se vuelve lento, se vuelve poco plástico, su cuerpo se le pierde como cuerpo propio y empieza a caerse, golpearse, darse de narices contra las puertas, etc. Lo que le dice, y esto es muy interesante, es, se lo voy a leer exactamente, ¿no? Dice, supongamos que usted pudiese quitarme todos los tics. ¿Qué quedaría? Yo estoy formado por tics. No hay nada más. El paciente se describía a sí mismo como el tiquer ingenioso. No sabía si se trataba de un don o de una maldición, pero no le interesaba quedarse sin él, porque quedarse sin él la vida no tenía sentido, la vida se le volvía aburrida, sin ninguna inquietud, su capacidad musical se perdía, ya no era más ese brillante baterista. Finalmente, bueno, se los hago corta, va disminuyendo la cantidad de aloperidol y va controlando un poco más ese movimiento de perder todos los tics y quedarse como una momia a tener tics continuos. Pero él decide, y lo conversa durante un tiempo con Oliver Sacks, que va a tomar la medicación durante la semana. Y el fin de semana se va, como él dice, a lanzar. Es decir, va a aceptar ese intruso y ese súbito desencadenamiento de movimientos porque eso hace que él pueda vivir otra vida. La vida de la semana, que es la vida que él establece en trabajo, consigue trabajo, está más o menos bien, es una vida que lo lleva a estar en mejores relaciones con el mundo, pero el goce no estaba ahí. El disfrute lo consigue a partir de volver a tener su turetismo, ¿no? Oliver Sacks concluye la historia diciendo que su paciente ha hallado una nueva salud, logrando una flexibilidad de espíritu, a pesar de padecer o quizás por ello el síndrome de Tourette. Esto lo traigo porque ahí el cuerpo, como intruso y como extraño, podía ser dominado, pero si era eliminado, como pretendía Oliver Sacks al principio por parte de la medicación, el sujeto no tenía ganas de vivir. Es decir, ese cuerpo turético ya estaba inscrito como cuerpo apropiado, y lo que él podía ser padecimiento también era satisfacción y logros y virtuosismo. Entonces, el cuidado está en que la salud no es solamente la eliminación de todos los padecimientos y de una salud como si se tratara de un cuerpo que funciona perfectamente, sino qué se puede hacer con la apropiación de lo que en el cuerpo también aparece como elementos extraños, no como intrusos, como elementos, porque somos intrusos también. Nosotros mismos somos intrusos en el mundo.
y el cuerpo funciona como intrusos para nosotros también. No es algo totalmente adaptado y aceptado e incorporado. Siempre aparece esa dimensión de qué nos dice el cuerpo, quién habla cuando habla el cuerpo. Y escucharlo y darle también el lugar es una necesidad. Bueno, para terminar, y después abramos la conversación, les cuento este breve caso que les decía. Es de hace mucho tiempo, pero me sirvió para pensar esta cuestión de la diferencia que podría haber entre las expresiones en el cuerpo de orden psicosomáticas y lo mismo pero expresado de otra manera. La madre no quería tener hijos con el hombre con quien vivía, a causa de que éste padecía una afección asmática grave. Decidió entonces adoptar a una niña a la que inscribió con su propio apellido, con el de la madre. La niña era atendida obsesivamente por esta madre que era enfermera y que esperaba ser cuidada por ella en su vejez. La pareja se separó luego de varios años y el padre murió al poco tiempo de esta afección pulmonar y las complicaciones asmáticas. La niña fue llevada a la consulta hospitalaria porque la madre se enteró que le falsificaba la firma en las notas escolares. En las primeras entrevistas surgió inesperadamente que desde muy chiquita ella padecía de bronquitis espasmódicas a repetición. Para nosotros, analistas, es evidente la relación entre los síntomas de la niña y la fallida filiación paterna. Es importante reconocer la experiencia estructural que existe entre el broncoespasmo y el acto de falsificar la firma, a pesar de que ambas escenas o ambas cuestiones o ambas situaciones plantean o traigan algo del orden de lo fallido paterno a escena. Hay un corte en la escena materna introduciendo una apelación a la ley cuando la chica hace el acto de falsificar la firma. Ahí hay un mensaje, hay un algo dirigido a un otro, en esa falsificación de firma, ya que se trata del borramiento de la filiación paterna. Recuerden que la chica fue anotada con el nombre solamente de la madre, de una naturaleza bien sintomática que la lleva a consulta analítica, es decir, algo está diciendo, dirigido a un otro en transferencia, seguramente, ya, o por lo menos hay un proyecto transferencial que lleva a esta madre a llevarla a la consulta hospitalaria, que antes no la llevaba por los broncoespasmos. Los broncoespasmos eran silenciosos, eran sufridos, eran mudos, pero no iban dirigidos a nadie. Era la forma en que en lo que yo le decía, algo del orden de el daño en la estructura simbólica familiar se evidenciaba en la niña a través de esta manifestación corporal. Pero no podía ser ni interpretada ni llamada a un análisis. Solamente cuando se logra sintomatizar algo de esto, en el orden de que la chica produce un acto del estilo de falsificar una firma, la cosa se conmueve, explota, y tiene que recurrir esta mujer horrorizada por esas falsificaciones a la atención psicológica. Digo esto porque marca dimensiones distintas. En una está la dimensión inconsciente bien clara, es decir, en ese acto que se introduce con la falsificación de la firma. Está a ser traducido. Hay algo que habla ahí. Hay un retorno
de algo reprimido que puede manifestarse en ella de esta manera y que dice, más allá de que lo diga jeroglíficamente para ser leído, pero sí claramente para un analista en el sentido de que se trata de la firma, se trata, ya que estamos acá, del trazo, ¿no? Que hay ahí en juego. Mientras que en la otra dimensión que padecía de hace mucho, eso podía quedar toda la vida como padecimiento en ese cuerpo de algo que no había sido escrito, de algo que había sido capturado por la madre, que no se había separado del cuerpo de la madre. Ese broncoespasmo ya no pertenece ni a ella ni a la madre, es algo que forma parte de esa unión que ahoga, que no separa. ¿Mm? De ahí está esta cuestión donde el cuerpo, no siempre el cuerpo de uno es de uno. Y que no todo el cuerpo de uno es de uno. Que para poder denominar al cuerpo como propio, hace falta el procedimiento de apropiación del mismo. Y que siempre ese procedimiento tiene sus fallas. No es naturalmente completo, siempre tiene sus fallas. Bueno, yo dejaría acá y abriría la conversación. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Qué interesante todo lo que trajiste. Bueno, queda abierta la posibilidad de comentarios, reflexiones, preguntas, como hacemos siempre, levantando la mano para no superponernos. Débora está levantando la mano, ¿no? Ah, no te la veo. Dale, Debbie, perdón. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Luis. Me quedo pensando qué emocionante lo del Gilles de la Tourette, de este paciente de Oliver Sacks, y me preguntaba en esto la universalidad del asunto, ¿no? Cómo cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo, bueno, tomar ese proceso de apropiación que siempre es fallido y siempre esa ajenidad está, ¿no? Siempre está esa ajenidad. Me preguntaba en el caso que acabas de comentar, si justamente este acto, ¿no? No sé si acting o pasaje al acto, pero en definitiva un acto de esta chica en la falsificación, no termina siendo después, gracias a que puede ser leído en el marco transferencial, sino es también lo que posibilita alguna inscripción de aquello mudo del cuerpo. Algo así como una lectura o interpretación a través de ese acto que no está, digamos, tomado en el cuerpo, pero que puede leer o, digamos, ayudar a apropiarse de algo o algo que pueda empezar a darle alguna enunciación a lo que aparece en el síntoma mudo, ¿no? Como que en definitiva, si bien son dos manifestaciones separadas, me parece que si ponerlo en transferencia no empieza a ser esa manifestación que es el acto de falsificar un modo de aportarle alguna enunciación posible al síntoma corporal que es el broncoespasmo. Sí. Algo así como el inconsciente ayudando a que algo se pueda leer o a que ese cuerpo empiece a decir. Sí, sí. Es así, Débora, totalmente. Esa es la apuesta y la posibilidad de tomar esta paciente también en tratamiento, como fue tomada en el servicio en su momento, porque justamente no era, primero que no había llegado antes, sino que llega de la mano de esta situación que se produce con la falsificación. Y después que es la punta en la cual empieza a desplegarse toda esta historia. ¿Sí? Toda esta historia no se conocería si no es a partir de esta falsificación del padre asmático, de la relación de la asma de ella con el padre,
de que la madre se le anotó a su nombre, del miedo de la madre a que esta chica tenga una vida independiente porque está pensada para su cuidado, ¿no? Todo esto empieza a surgir a partir de esta falsificación, ¿no? De una firma del apellido, ¿no? Sí, por otro lado es lo que Freud dice, que Freud mantuvo la división entre cuerpo y psiquismo. Él, hay una carta y una conversación con, que también la pongo en el escrito, ¿no? Con Grodek, en donde Grodek, que se ocupaba de las afecciones corporales, psicosomáticas y orgánicas, no solamente psicosomáticas, sino enfermedades, le escribe a Freud, Freud inventó el término ello, que después va a adoptar Freud, y le escribe a Freud si le parece que él puede pertenecer a la comunidad de los analistas, y Freud le dice que totalmente, que él lo considera parte de la horda de los salvajes, porque es un analista en tanto entiende la resistencia, la transferencia y la sexualidad como parte de la configuración de los síntomas. Que él llame inconsciente o ello, le dice en ese momento, es lo mismo. Pero tiene una discusión con él, una diferencia, que es que Grodek pensaba que había una unidad, no había diferencia, y no había que hacer diferencia entre cuerpo y psiquismo, que todo era una unidad. Y Freud le plantea que no, que él va a sostener el binarismo, pero que si bien comprende que hay una articulación enorme entre una cosa y otra, y que los síntomas corporales pueden estar traduciendo o mostrando cuestiones, conflictos psíquicos, él dice que esa división la va a mantener porque si no, lo otro sería místico. Freud siempre se ocupó de mantener las oposiciones, porque para él el psicoanálisis era pensar el conflicto, era pensar siempre el conflicto entre instancias, entre representaciones, entre pulsiones, pero siempre, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte, instancia yoica, super yo, ello, siempre el conflicto, nunca. Con Jung tuvo su pelea más importante porque Jung quería también transformar la libido en algo universal, una energía única, una energía que no era sexual, y para Freud eso era inadmisible. Y ahí a Grodek le dice que pensar al cuerpo y a la psique como una, lo lleva a una posición mística, y que lo que a él le interesa es la articulación entre uno y otro. Y cuando Grodek pregunta sobre la articulación, él le dice que es el inconsciente. Entre el cuerpo y la psique, él piensa que la articulación posible es el inconsciente. Es decir, si no hubiese inconsciente, tendríamos como, ahí sí, como los animales, no diferencia entre cuerpo y psiquismo. Es todo uno. No hay, no hay ajenidad del cuerpo para el animal. En principio, el animal muere junto con su cuerpo. El hombre piensa que muere el cuerpo, pero hay una posibilidad, sea ilusoria o por creencia, de que el psiquismo continúe vivo. Tal es así que no es muy ajeno a lo que está pasando también ahora, ¿no? Con toda la cuestión de lo virtual y de Internet. Hay gente que está pensando en la inmortalidad por el lado de poder transferir lo que se llamarían ellos ondas cerebrales o contenido cerebral a un ordenador y vivir eternamente, es decir, la inmortalidad del alma frente a la caducidad del cuerpo, ¿no? Como si eso pudiera ser posible, pero no porque no se pueda transferir, porque es otra cosa. Si se llegara a transferir,
ya no sería más ese sujeto, sería otra cosa. No podemos pensar sin cuerpo, no podemos sentir sin cuerpo, no podemos vivir sin cuerpo, pero siempre está la posibilidad de que algo continúe más allá de la caducidad del cuerpo. Los tiempos de la vida son distintos, los del cuerpo y los de la conciencia, eso está clarísimo. Uno nunca se reconoce con la edad que tiene, ¿no? Pero me fui, Una la pregunta pregunta era chiquita. más. No, no, está buenísimo. Qué bueno esto de no podemos pensar sin cuerpo. Ahora bien, en alguna medida, en un punto, ahí no estamos fuera del binarismo. No, ¿por qué? No, por esto de pensar que no se pueden separar, no lo podemos pensar como que no está separado. Si no que es así, no podemos pensar sin cuerpo. Entonces, No, pero es que a veces se confunde el binarismo como algo separado y no es así. Por eso te digo, ok, algo que está en permanente interacción, en conflicto, en trabajo. Por ejemplo, pulsión de vida y pulsión de muerte. No hay pulsión de vida por un lado y pulsión de muerte por otro. Están siempre implicadas. Lo que pasa es que a veces vence la pulsión de muerte sobre la pulsión de vida, pero están siempre en interacción. Lo que sí son dos cuestiones. El cuerpo, a ver, cuando tal vez la frase esa no sea muy feliz, pensar sin cuerpo, porque también yo podría decir, el cuerpo puede pensar, no se puede pensar, el cuerpo puede pensar también. Es decir, que como este cuerpo que de una conversión histérica está hablando, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, sí, el cuerpo habla. ¿Habla a quién? ¿Y quién habla? No habla un sujeto, habla el deseo, ¿sí? Entonces, la creencia de que cuando habla uno, habla la persona solamente, es una creencia equivocada. El cuerpo cuando habla, y que habla desde otro lado. Y por eso digo, cuando puede hablar como algo del orden del deseo, habla en el orden del inconsciente. Y no solamente en síntomas conversivos, lo que se llama la piel, ¿no? Cuando uno dice con alguien, no hubo piel, ¿qué quiere decir con eso? El cuerpo manifestó algo del orden de que el deseo no respondía a ese otro, ¿sí? Que no entraba ese otro dentro de la fantasmática de ese cuerpo. El cuerpo habla, dice, no, alguien puede decir, no, estaba todo fenómeno, qué sé yo, pero no hubo piel. Y sí, el cuerpo habló. ¿Quién habló? Y ahí no se sabe quién habló, pero habló el cuerpo. No hubo el cuerpo, no hubo deseo sexual, no hubo erección en un hombre, no hubo gratificación en una mujer, no hubo... El cuerpo habla, pero en la dimensión de ese hablar es inconsciente. ¿Por qué sería que el cuerpo habla y no decís el cuerpo actúa? El cuerpo acciona. No sé. Porque a nosotros nos interesa cuando habla. Cuando actúa podría ser para otro campo, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente cuando habla. También cuando actúa en el sentido de esto de lo que denominamos acting o pasaje al acto, ¿no? Eso sí nos importa. Pero después lo demás corresponde a otras áreas, me parece.
pienso en un niño que se mueve, ¿viste cómo así se mueve, no hay pensamiento, pero hay acción, hay como Habla, algo previo. habla. Si vos lo tenés en análisis, ese chico por ahí no habla, pero hace cosas con el cuerpo todo el tiempo. Digo, ¿qué nos importa? Eso, poder leer o escuchar eso que está diciendo a través de su movimiento, como decís. Vos le podés responder con otro movimiento también. Te podés comunicar así. Pero el hecho de que tenga esa dimensión de enunciación el cuerpo, para nosotros es importante. Por eso digo que no es sin costo el hecho de que hagamos ahora este modelo de trabajo analítico, es decir, esta clínica virtual. No es sin costo, porque cuando un paciente entra, ya está hablando. Cuando nos da la mano, o nos da un beso, o se acuesta en el diván, o se sienta, o se levanta, o mira de una manera, o se ríe de otra, está hablando ese cuerpo. Y no lo tenemos ahora, no lo percibimos, porque no tenemos un espacio común. Pero, bueno, yo quisiera preguntarte algo, Luis. Sí, dale, Liliana. ¿Liliana? Sí. Sí. Pero justo en las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que tú mencionas, no hay un mensaje claro, no es una enunciación estrictamente la que está haciendo el cuerpo con la enfermedad psicosomática. ¿No lo tomarías? O sea, ¿cómo lo leeríamos entonces? O sea, en efecto, hay una falla ahí en la inscripción, pero no está el cuerpo actuando ahí entonces, no está el cuerpo. Está padeciendo la falla que hay en la simbolización en el otro. Está padeciendo un punto de no separación. Con el otro primordial, ¿no? Me estoy refiriendo. Ese cuerpo es el cuerpo antes de la palabra. La enfermedad psicosomática tiene que pasar al lenguaje, todavía es previo al lenguaje. Ok. Y también si hay espacio, la primera parte de lo que nos compartes, no, se me escapaba un poco, ¿no? Por la presencia acá de distractores. Estabas hablando como justo de esta parte, ¿no? De cómo se va formando el cuerpo cuando en esta relación en la que se logra separar, ¿no? Por ejemplo, el pecho y el bebé, ¿no? Pero al mismo tiempo, antes de esa separación, es gracias a esa unión que se erotiza. Estabas hablando de esa parte, no sé si pudieras hacer un breve comentario de nuevo, que había mucho distractor acá. Sí, Liliana, como le decís, tiene que haber esa necesaria erotización para que se produzca después esa separación. Es decir, tiene que estar el pecho erotizando la boca para que después haya boca y pecho. Es la fusión y la separación que se produce en la constitución del sujeto y del cuerpo. Lo que yo decía o agregaba es que el sujeto que se constituye toma a su cuerpo como objeto. Y ahí es donde empieza a mover la cuestión de la relación objetal. La primera relación objetal es con el cuerpo propio, como objeto, que ya no sería lo dado, sino lo construido, lo creado en esa relación con el otro.
justo, ¿no? Cuando el bebé empieza a jugar con su propio cuerpo. Claro, cuando empieza a jugar, cuando se reconoce. Vos fíjate que una mano para el bebé pasa a ser la manito por la madre, porque la madre logra convertirla en ese objeto amoroso. Y para el bebé también empieza a ser la manito que él puede ver, meterse en la boca, chupar, jugar, etc. Tiene la impronta de su propio cuerpo, pero también la impronta de la madre que está poniendo su libido en esa mano. Ok, gracias. Está Nora y está Silvia. Nora, te escuchamos. Bueno, muy interesante la exposición. Me quedé pensando un poco en esta cuestión que traen algunos autores lacanianos en relación a la enfermedad psicosomática, como ese órgano que se entrega para liberar que el niño todo sea tomado por el goce del otro, ¿no? Del otro primordial. Quedar atrapado todo él en esa alienación primordial, y una manera de, digamos, no quedar todo él ahí atrapado, es la cesión de un órgano, ¿no? Digamos, vos lo atribuías a la falta de simbolización en algún punto del otro, y pensaba que tal vez el otro no puede, si esta es la falla de simbolización del otro primordial, si es que el otro no puede reconocer en ese niño a alguien separado. Si está en relación a esto lo que pensás de la falla simbólica del otro. Sí, claro. En el caso del caso la madre no la podía reconocer en esa dimensión Claro. separada. Sí, claro, totalmente. Lo otro me dejas pensando, esta cuestión es como si tuviese, te doy una parte para que no me tomes toda. Exactamente. Me parece complicado pensarlo como si eso pudiera ser una maniobra subjetiva, ¿sabes? No la veo, no la veo porque sería fantástico, pero no la veo porque que se pueda jugar, es casi una transposición al psiquismo de una acción política. Es decir, te doy algo para no perder todo, es como casi no sé cómo sería pensado clínicamente para un sujeto, ¿cómo haría eso? Es como una especie de defensa primordial, ¿cómo lo llamaría? No, pero fíjate que a lo mejor, ¿no es cierto?, ese niño puede hacer dentro de todo un desarrollo autónomo, si querés, tener amiguitos, poder disfrutar de otras cosas de la vida, pero en el punto del asma o de la gastritis o de lo, qué sé yo, de la enfermedad psicosomática que sea, queda ahí en ese punto atado al otro primordial. Sí, en eso seguro, sí, eso sí, pero ese es el punto el que lo ata. Yo diría, esa es la falla, porque en general, si alguien queda totalmente atado, entramos en el plano del autismo, de la locura total, no, la locura del autismo, diríamos. El autismo, claro. Pero si no, no se puede pensar en la totalidad, se piensa en la parcialidad, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un acto de subjetivo, eso de poder entregar para no quedar, sino que se produce ahí ese anudamiento. Ese es el punto en el que está hablando de esa no separación. Claro. Sí, claro, ese punto habla de la no separación, Sí, lo sí. cual no significa que sea algo
un producto subjetivado, ¿no es cierto? Claro. Es algo más allá del sujeto, o en todo caso sin sujeto. No, claro, pero además se muere de eso alguien. Es como decir, uno podría decir, para no padecer la dimensión de la castración, me masculo. Es como entregar una parte del cuerpo para no padecer, porque es un efecto castratorio lo que está inhibido ahí. No, hay algo del orden de la castración que no se ha producido, pero no sé si está planteado como una entrega de un pedazo al otro. Me parece muy Digamos, real, muy claro. cargado de una dimensión casi de, de héroe griego. Yo los veo más en una dimensión más sufriente, donde el punto ese es un punto donde no se puede entregar porque no se tiene. Y es el punto en que quedó del otro lado, no pudo ser apropiado por el sujeto. Ah, vos lo planteás como lo que no pudo... No lo pudo tomar. Le Claro, quedó pegado en el otro. claro. Sí. Sí, es una mirada interesante. Y yo tenía otra pregunta, Luis. Sí. Justo estamos en esta etapa de pandemia y que muchas veces, bueno, pues llegan casos así, uno no elige del todo qué casos van a llegar, ¿no? ¿Qué oportunidad has tenido de ver cómo trabajar algo de esto con casos que llegan con situaciones psicosomáticas o con manifestaciones peculiares así como del cuerpo, ¿no? Como lo del síndrome de Tourette o así? Sí, no te puedo decir porque no me ha llegado en este momento un paciente con características psicosomáticas en este tiempo de la pandemia. Por eso no sé cómo me parece relacionado, pero sí aparecen cuestiones que tienen que ver con el efecto del encierro, sí, esto sí, y de cierta, yo diría, temor. Hay mucho temor a la muerte. Esto se incrementó, no sé la experiencia de ustedes en relación a los pacientes, pero el temor es como si se hubiese esto que siempre aparece en un nivel más renegatorio, donde, bueno, se trata de que se sabe que se va uno a morir, pero no importa porque están, vaya a saber cuándo, ahora le aparece muy pegado, ¿no? Y esto genera un efecto de ansiedad, angustia, ataque de pánico, no salida. El cuerpo tampoco, el cuerpo ha sufrido el encierro y la inmovilidad. Esto es importante no tomarlo. Pero no he visto ningún caso nuevo así con una cuestión psicosomática, pero sí con cuestiones de temores corporales importantes, ¿sí? que no existían tanto, o con cierta cosa hasta hipocondríaca. Ok. ¿Y qué diferencia has encontrado tú de cómo poder trabajarlo en esta nueva forma con la videollamada? Y mira, hacemos lo que se va pudiendo. A mí me resulta posible y también me resulta necesario ir pensando el regreso a lo presencial. Ujú. Sí, claro. Es difícil librar la batalla con la videollamada. No sé, el peligro es que nosotros nos estamos acostumbrando mucho.
no nos va a ser tan fácil volver, ¿eh? Ujú. Claro. Sí, sí. El análisis siempre, de pronto, también es algo muy costoso para el analista poner el cuerpo, y esto nos saca un poquito. Qué interesante esto que estás trayendo, Luis, es para tomarlo toda una reunión, ¿no? De poder pensar esto, ¿no? Que nos pasó de nuestro lado, ¿no? No solo del lado del paciente, ¿no? Silvia estaba, no sé Silvia, quién. Estaba Silvia, Silvia. sí. Abrí el Marta pone micrófono. también la mano. Marta Lauría. Bueno, después de Silvia, Bueno. Marta. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muy interesante, muchas cuestiones. A ver si puedo alguna. Pensaba bueno, en el lugar del lector, del analista como lector, ¿no? Y entonces, en función de eso, bueno, en los cuerpos, nuestros cuerpos colonizados por el lenguaje, marcas en el cuerpo, ¿no es cierto?, escrituras en el cuerpo, y entonces el lugar del analista como lector, ¿no? Y justamente en los ejemplos que trajiste, cuando aparece esa muchachita, no sé qué edad tenía, pero falsificando, ¿no? Una firma, seguramente desde algún otro discurso podrían haber dicho, pero esta chica que está haciendo, bla, 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 ¿no? Nosotros tratamos de leer allí y algo se empieza a abrir y entonces se va armando toda esta historia que le da un lugar a up till now, pongámosle, ¿sí? Del mismo modo que cuando traes lo de Sack, que claro, desde el discurso médico, si bien se nota una necesidad de este médico de dar un lugar al sujeto, digamos, actúa desde la ciencia médica. Por lo tanto, hay algo que queda por fuera, que es precisamente el goce de este paciente, ¿no es cierto? Y cómo para este paciente el Tourette tenía una imbricación ahí con su ser sujeto, ¿no? Con el sujeto que era, vamos a ponerlo así. Y entonces también es interesante porque ahí descubre seguramente Sack y también el paciente que para qué le servía, en realidad cuál era el goce que estaba en juego para el paciente. Y me parece muy interesante lo que traías respecto de, bueno, entonces, ¿qué se hace con aquello que aparece como lo que viene a lo intruso, lo extraño, que bien podríamos decir el síntoma, porque es eso, se trata de eso, ¿sí? Entonces, y para eso estamos también, para poder leer junto con el paciente para que eso tenga otro recorrido que le sirva para su vida, ¿no? Bueno, así que me parece muy interesante poder pensar en esto de la apropiación del cuerpo, ¿sí? O cómo hacer con eso, ¿sí? Por otro lado, y digo esto y dejo el turno a otro, pensaba también
en relación a los niños, ¿sí? En este caso. Y también un poco en relación a lo que preguntaba Ileana, o era una inquietud, ¿no? Porque es cierto que por ahí nos vamos acomodando a esta manera, pero también trae sus inconvenientes hasta en el cuerpo, como venimos diciendo, ¿no? El registro para cada uno, de que entonces nos duele la espalda, que entonces hay un montón de situaciones que registramos en el cuerpo también. Pero creo que de algún modo también tendríamos que, o a mí me gusta pensarlo, como cómo jugar esta situación. Quizá con los niños es más fácil. Bueno, o algo así, no sé. Digo, porque los niños ponen más el cuerpo y se mueven más y digamos, se mueven, van por la casa, nos muestran cosas, bueno, cuestiones que hemos hablado ya, pero que me parece que justamente son interesantes para poder hacer diferencia en relación a qué pasa con los niños, con algunos, no todos, porque hay algunos que no se mueven, pero quiero decir, hay algunos que sí, depende de cada caso, pero en los que por lo menos mi impresión con algunos niños es que ese movimiento, vos al principio hablabas del cuerpo que crea espacio, y hay algo de eso que yo en mi clínica voy viendo que sucede con algunos niños, ¿sí? Y es interesante haber visto en el transcurso de este año y pico cómo en algunos niños esto va aconteciendo, ¿no? Con otros pacientes, a lo mejor jóvenes, y bueno, creo que tiene que ver con el caso por caso, ¿no? Pero donde hay algo en lo que uno, o yo por lo menos, intento también como algún tipo de movimiento corporal, ¿no? Con el paciente, aún a través de esto. Entonces, yo proponía, y al principio de nuestros encuentros, se me había ocurrido, y la semana pasada estuvimos con José Suberman, también, algo de esto él también planteó, el tema del leer en la escena, ¿no es cierto? Que es a través de estos dispositivos, pero que también lo hacemos en el consultorio, porque lo que vos decías acerca de cuando entra, te da la mano, no te da la mano, se mueve o no se mueve, mira para el otro lado, en fin, son situaciones donde uno lee en la escena, ¿sí? Sí. Es cierto, hay otras cuestiones más en juego, pero bueno, pensaba en no retroceder frente a los dispositivos, y entonces tomar en cuenta esto, que, bueno, uno de nuestros recursos tiene que ver con el leer en la escena, ¿sí? Bueno, eso. Sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, por eso que podemos sostener esto de esta manera y no haber interrumpido, dejado, tener... Sí. A mí lo que me parece que es un inconveniente, hablando de escena, es el hecho de, justamente vos traes de los espacios, porque ¿cuál es el espacio que estamos ahora compartiendo? ¿Es una pregunta? Sí, sí. ¿Cuál es No, sí, creo que el espacio es esto que se está dando, donde cada uno va pensando y va, ¿no es cierto? Y
me parece que tiene que ver con esto, con la transferencia que se arma, que Espacio que venimos compartimos, sosteniendo. como vos decís, hay un espacio simbólico que estamos Sí, compartiendo. Está Justo. clarísimo. Hay otro tipo de espacio que no estamos compartiendo, que cada uno lo tiene, y por eso estamos divididos en casilleros. Cada uno está en un espacio que el otro no comparte, y su cuerpo está dentro de ese espacio, o sea que no hay en ese punto una conexión corporal. Hay una conexión de palabra, de imagen, digamos que el espacio simbólico y el imaginario lo compartimos, el espacio real no. Y yo creo que el hecho de que falte esa pata en el trabajo influye mucho y tiene un elemento de pregnancia muy fuerte de lo simbólico sobre lo real, de lo simbólico y de lo imaginario sobre lo real. Cuando la presencia se da en un espacio común con los cuerpos interactuando, hay una discusión real más fuerte que se manifiesta eh, más directamente. Y como nosotros trabajamos sobre eso, es decir, no todo lo que ocurre en el tratamiento analítico es simbólico. no, claro. Y esto es un esfuerzo por transformar todo en un orden más simbólico, a mí me parece, que nos cuesta. Por eso yo creo que nos cansamos más. Yo no sé el efecto Sí, totalmente. nos cansamos más que teniendo un paciente en presencia, compartiendo el mismo espacio y estando, porque ahí estamos como forzando el orden simbólico frente a un real que se nos escamotea o se nos escapa. Sí, justo, yo ahí quería comentar que justo eso que estás mencionando pasa mucho. Yo trabajo más con niños y, y esa diferencia de cómo, en efecto, no todo es simbólico, pero justo uno puede dar contención al niño con la presencia, ¿no? Ni siquiera necesita uno tocarlos, ¿no? No hay necesidad, pero uno puede dar esa contención con la presencia, con algo que no se transmite a través de la cámara, aunque uno le sonría, aunque uno... Y es muy difícil también justo cuando va a terminar la sesión cuando es presencial con un niño y está más o menos desbordado o está justo como tocando algo que le angustió muchísimo, es más fácil tratar de hacer un cierre aún sin palabras y de pronto se acaba el tiempo en videollamada y uno no está ahí con ellos, ¿no? Y entonces también se queda la angustia de uno, Claro, ¿no? sí, eso que decís es así. Es así, cuando se corta la cosa no puede quedar la angustia muy del lado nuestro, sí. O Sí. justo con las interrupciones de que no funcione el internet, ¿no? De internet, sí. Además, bueno, hay muchas cosas que también no se sabe, porque no todas son con imagen, otras pueden ser con audio solamente. Bueno, y se dan alternativas que vamos probando y vamos... Con chicos yo no estoy trabajando en este momento. Yo dejé de trabajar hace unos años, atender de chicos. Yo creo que debe ser como decís, Silvia, también yo por lo menos cuando trabajaba con niños era muy importante la cosa corporal y el juego Claro. y la dinámica que se armaba ahí en el juego entre el chico y yo. No sé ahora cómo lo hacen, pero me da la sensación de que se vuelve como también más difícil, ¿no? Jugando él en un lado, uno en otro. Son juegos todos muy mentales los que se dan.
digo, ¿cómo se da un juego de, por ejemplo, cómo hacen para los juegos más de escena, de teatro? Mira, depende depende de cada niño y la verdad y digamos, con qué recursos cuenta cada uno. Quizá se nota mucho más con qué recursos cuenta, digamos, ¿no? Sí. Eso es muy impactante ver, pero cuando depende, porque hay veces en que efectivamente traen muñecos, se arma el juego. Yo conté varias veces que hay momentos en donde trato de que sea por Zoom para que la pantalla sea más grande, y me di cuenta que había momentos en que el niño estaba sobre la pantalla y yo también, como tratando de, viste, como de agarrarle algo, y él a mí, y me dice, mira, y entonces estábamos así, por ejemplo, muy... bueno, hay recursos en Zoom que uno comparte pantalla y los chicos van dibujando en la pantalla y uno interviene con eso, en fin, son distintas cosas. Sí, dale, María Inés, vos. No, me parecía que Corina había pedido la palabra, ¿no, Cori? Y después, si puedo, yo te quería preguntar algo. Pero te escuchamos, Corina. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Bueno, el debate avanzó y yo me quedé un poco con la psicosomática y esas marcas primeras, ¿no? De los primeros intercambios, ¿no? Esas marcas en relación a esto que queda por fuera de la cadena significante, ¿no? Esa como prehistoria, por así decirlo, ¿no? En la Constitución. Y por otro lado pensaba en cómo la enfermedad psicosomática coagula un ser, ¿no? Un soy asmático, un soy diabético, ¿no? Y esa consistencia que arma un vínculo con el otro, ¿no? La hora del PAF, la hora de qué puedo hacer y qué no, qué me hace bien, qué no, cómo ese ser termina teniendo una consistencia tal que no siempre se cede, ¿no? En el análisis. Pensaba en este paciente del Tourette, ¿no? Que prefiere quedarse más allá de lo creativo de la intervención del neurólogo en esto de ir trabajando con el paciente hasta dónde, ¿no? La medicación y de qué manera, hasta poder conversarlo con el paciente, ¿no? Correrse del lugar del médico, de un solo discurso, digamos, ¿no? Pero bueno, esta cosa que se ve en algunas presentaciones de psicosomática donde el ser coagula de tal modo que es bastante difícil el acceso al análisis. Sí, 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 ahora retomo después, pero así ya, vos querías, María Inés, decir. Sí, por ahí tiene relación con lo que traía recién Corina. Yo también me quedé con alguna cuestión más de lo psicosomático. Vos planteabas, bueno, que en la psicosomática pensamos en algo como de un fracaso en la constitución simbólica, ¿no? Algún punto como de falla ahí. Y pensando en el ejemplo clínico que trajiste, ¿no? Que también nos das como una orientación clínica de por dónde no intervenir, porque por más que el analista leyera algo en relación a lo pegado en la madre, en esos broncoespasmos, no habría eficacia de leerlo así, hasta que aparece el actin. El actin entra en transferencia y ahí sí me parece que, y ahí viene lo que yo te quiero preguntar ahí, cuando ese actin entra en transferencia, se puede trabajar, ¿cómo lo pensamos, no? Si hay como
que ahí se anuda algo de lo simbólico que no estaba anudado, en relación, porque entiendo yo que, o por ahí con algunas situaciones clínicas, que por otros caminos hay un alivio del padecimiento psicosomático, en la medida en que se va trabajando, no aludiendo directamente a la afección psicosomática, pero termina habiendo un alivio. Sí. Entonces, ¿cómo la pensamos esa operación? Si es que, no sé cómo decirlo, si se articula mejor si se amplía lo simbólico, si se articula, se anuda algo que está desanudado, y por eso uno ve un efecto en el cuerpo también, ¿no? En el padecimiento corporal. No sé si se entiende mi pregunta, ¿no? Sí, sí, se sigue, y me parece que está muy ligada con lo que dice Corina. Me parece que yo lo pensaría así, que tal vez allí se produzca un ceder algo, más que anudar algo, sino un ceder algo. Con lo cual estaríamos en el plano de la constitución de algo que había quedado como pegado, que se pueda perder en relación a constituir ahí un corte. Lo que sí habría es como una reparación simbólica en el otro, no en el sujeto, sino hay un orden que produciría ya no el otro, la madre o el padre o quien sea el otro primordial o la madre, sino el otro en esa dimensión simbolizante. Produciría ahí como una reparación el análisis de esto que no terminó de producirse en su momento en ese sujeto que vos llamabas como previo, o que yo llamaba como, o vos lo dijiste prehistórico, ¿no? Alguien dijo esa dimensión, sí, prehistórica del sujeto. Sí, entraría en el orden más del significante, evidentemente, y esto conduciría a un alivio, a una reducción de esa representación psicosomática. Quiero decir, si uno lo piensa en el orden de que se entraría más en el juego significante y simbólico esto, como entra con lo de la falsificación, uno entiende ahí que se produce la introducción del inconsciente. Y por lo tanto, el inconsciente para Freud es el articulador, pero ya en una dimensión donde se podría hablar de cuerpo y psiquismo, no de ser. Porque lo que traía Corina es la dimensión del ser, que es cierto, es como una representación de un ser ahí para alguien. Es un ser para alguien, no se sabe qué ser es ni para quién es, pero está destinado a ser ese ser para alguien. Esa identidad que le da al cuadro está reduciendo, digamos, que todas las movilidades posibles de ese cuerpo, ¿no? Queda como atado a ese alguien. El tema es que la chica del broncoespasmo, si se transforma ese broncoespasmo, que no se había transformado, en ser una asmática como era el padre, ese ser ya queda capturado en su totalidad por el síntoma. Tal vez nunca se le vaya totalmente el broncoespasmo, pero sí se va a producir una descaptura, por decirlo de alguna manera, entre lo que sería ese síntoma y el ser, que ese síntoma representando el ser tal, ¿no? Para alguien. Entonces sí, yo creo que hay una posibilidad. Lo que ocurre con el Tiquer es un análisis en un punto, porque es como si dijera que al final sabe hacer con su síntoma, ¿no? Te permite una posibilidad de que ese síntoma no sea todo su ser, sino que lo pueda integrar como parte
hasta favoreciéndole cierto modo de vida ingenioso y activo y creativo, ¿no? Ahora, si lo domina absolutamente y es el ser, es como él se definía, diciendo que era Ray el tiquer, como el asmático, el psoriásico, lo que sea, sí estaría capturado totalmente. Ahora, como él termina, dice, yo aprovecho esto que tengo de tiquer para hacer de mi vida algo más divertido. Un cambio total de la posición subjetiva, ¿no? El recorrido lo hace con el neurólogo, tal vez sin necesidad de interpretaciones de sentido en cuanto a la historia, sino en la posibilidad de ir acomodando en transferencia eso que el otro también lo acepta como una dimensión que puede ser beneficiosa y no como un déficit, ¿no? Este cambio que vos decías, hay un orden del goce que nosotros tenemos que aceptar. Nosotros no podemos decir que todo tiene que pasar por el deseo y nada por el goce. Esto también puede ser peligroso, ¿sí? Hay que poder aceptar una dimensión del goce, ¿sí? Porque si no, nos quedamos en esa prédica muy superyoica, ¿no? De que alguien tiene que tener todo en el plano del deseo y nada en el plano del goce. Eso no puede ocurrir nunca. Eso no va a ocurrir. La cuestión es cómo lo puede transformar eso, porque siempre el goce implica un orden de ligazón al otro fuerte, a un fantasma del otro. No es el deseo, sino que hay una ligazón. Pero de eso no podemos sacarlo al sujeto. El asunto es si queda totalmente capturado. Totalmente capturado a través de ese síntoma. No hace falta que quede él como persona, sino ese síntoma termina siendo lo fundamental en su vida, lo que lo ordena. Y no es así. El tiquer ya deja de ser Ray el tiquer. Ya es Ray, que tiene a su vez el síndrome de Tourette. Cosa que diría que el síndrome de Tourette, si ustedes lo observan, está en mucha gente. Quiero decir que el síndrome de Tourette aparece mucho más de lo que verdaderamente se piensa, mucho más aliviado, en extremo como esto, pero si uno se pone a mirar gente que va cantando sola por la calle, que hace movimientos, que grita, que se sacude, todo eso es síndrome de Tourette. O sea que hay algo de la descarga neuronal que no está totalmente ordenada por el yo consciente. Se dispara, ¿no? El tamborilleo, los movimientos, los tics, todo eso podría ser denominado, claro, el síndrome de Tourette es una afección neurológica seria, pero somos un poco turéticos todos, a eso me quiero referir. Se nos escapan cosas, el cuerpo nos hace movimientos sin que nosotros los controlemos a veces. Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar por terminada la reunión de hoy. Te agradecemos muchísimo, Luis, por tus aportes, el intercambio que se ha dado. Así que, bueno, por un lado los esperamos para dentro de 15 días. Va a estar con nosotros Mabel Fuentes y, como les dije al principio, el viernes 30 va a estar con nosotros Diego Zubiate. Así que muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes también. Muchas
Muchas gracias. Muchas gracias, muy muchas agradable gracias. estar acá con ustedes, ¿eh? Nos Muy dejas lindo, muchas pensando gracias. Sí, un montón. Sí, con Gracias, el Luis. un cuerpo. montón. Bueno, nos veremos en No, cuerpo también, mi alma. Esa es la idea. Gracias, Chao, hasta Luis. luego. Gracias. Chao, Gracias. gracias.